Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos acá en YouTube. Vamos a ver una cosa del avión que era de Hawái, llamado algo, de lo que pasó en el suceso cuando vaya todos valieron. Ok, vamos a empezar. El 28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Hilo de Hawái. El vuelo viajaba a Honolulu a menos de una hora de distancia. El clima era glorioso, las condiciones eran óptimas, pero solo unos minutos después del despegue, una fuerte explosión sacudió repentinamente todo el avión. Sin ninguna advertencia, el techo que cubría la cabina de primera clase fue arrancado explosivamente. Los pasajeros y la tripulación de vuelo entraron en pánico. ¿Serían absorbidos por el gran cielo azul? ¿Podrían realizar un aterrizaje de emergencia? ¿Se rompería el resto del avión en cualquier momento? Si quieres saber qué sucedió, mantente atento, mientras nos adentramos a esta aterradora historia, y muchas más como esta. A bordo del vuelo 243 en ese fatídico día, había 89 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, incluido el capitán Robert Shorsteinman y la primera oficial Madeleine Tompkins. Juntos, ellos tenían más de 10.000 horas de experiencia de vuelo con este modelo de avión Boeing 737. El avión tenía 19 años, unos 10 años antes del final de su vida útil prevista, y ese mismo día había realizado 3 vuelos de ida y vuelta desde Honolulu a Hilo, Maui y Kauai. No se observó nada inusual en la inspección previa a la salida y el avión había pasado recientemente un boletín de servicio de Boeing y una directiva de aeronavegabilidad de 2 inspectores distintos. Sobre el papel, el avión estaba en las mejores condiciones y listo para partir. Sin embargo, cuando una pasajera subía, miró por encima del puente de embarque y notó una grieta en el fuselaje del avión, aproximadamente a medio camino entre la puerta del avión y el capó del puente. Ella asumió que el personal debe haberlo sabido, por lo que no dijo nada al personal de tierra o tripulación. Después de que se aprobaron todos los controles previos al vuelo, el avión despegó sin incidentes. El avión comenzó su ascenso subiendo cada vez más y a los pasajeros todavía les mostraba encendidas las señales de ponerse el cinturón de seguridad. Cuando los pilotos comenzaron a nivelar el avión a unos 7.315 metros, fue entonces cuando lo escucharon. Una explosión. Una enorme y cacofónica erupción seguida por el sonido del viento. La cabeza de la primera oficial Tompkins se echó hacia atrás y vio pedazos de escombros como espuma aislante, flotando en la cabina. Fue entonces cuando los pilotos miraron hacia atrás y notaron que faltaba la parte de entrada de la cabina. Pero donde debería haber estado el techo de primera clase, todo lo que podían ver ahora era el cielo azul. En primera clase, los pasajeros se aferraban a sus asientos completamente aterrorizados. Habían sido testigos de una pequeña sección del lado izquierdo del avión que se rompió repentinamente, lo que provocó una descompresión explosiva de la cabina y vientos de 480 km por hora arrancando el techo. Ahora, los aviones tienen sistemas de aire en la cabina que controlan la presurización, el flujo de aire y la temperatura. Cuanto más alto en la atmósfera vuela un avión, menos oxígeno hay y más frío hace. Por lo que estos sistemas son fundamentales para garantizar que los pasajeros no se asfixien ni se congelen durante el vuelo. Sin embargo, cuando ocurre una descompresión explosiva, estos sistemas dejan de funcionar, por lo que en los aviones de pasajeros las máscaras de oxígeno caen del techo. Sin embargo, en el vuelo 243, una sección de 5.5 metros del techo y los lados del avión habían sido arrancados por encima de las cabezas de los pasajeros, junto con sus máscaras de oxígeno. Afortunadamente, ellos todavía estaban atados a sus asientos, pero la tripulación de cabina que había estado parada allí tuvieron que aferrarse a todo lo que pudieron para evitar que los arrastraran. Pero alguien trágicamente no lo logró a tiempo. La asistente número 1, Clara Bell Lansing, fue inmediatamente expulsada por un agujero que apareció en el lado izquierdo del avión. La asistente número 2, Michelle Honda, fue arrojada al suelo, pero logró gatear el pasillo para ver cómo estaban los pasajeros y tratar de calmarlos. Con la cabina todavía casi intacta, los pilotos se pusieron sus propias máscaras de oxígeno. Se dieron cuenta rápidamente de que todos sus controles se sentían flojos. El avión giraba a izquierda y a derecha amenazando con caer del cielo en cualquier segundo. Tompkins sintonizó su transpondedor con un código de emergencia para notificar a Honolulu que necesitaban hacer un aterrizaje de emergencia en la cercana Maui. Pero el ruido en la cabina era tan fuerte que ninguna de sus transmisiones se podía escuchar. Los pilotos no podían comunicarse con los auxiliares de vuelo, ni siquiera escucharse entre sí, por lo que recurriendo a señales con las manos comenzaron un descenso de emergencia. Sin perder tiempo, cayeron rápidamente en un punto, cayendo en picada a más de 1.250 metros por minuto. La velocidad de descenso ideal en aviones de pasajeros que viajan por encima de los 3.050 metros es de alrededor de 915 metros por minuto.
para evitar una caída pronunciada o incontrolable. Pero considerando la situación ya incontrolable del vuelo 243, solo necesitaban llegar al suelo lo más rápido posible. Finalmente, cuando cayeron por debajo de los 4.270 metros, Tompkins pudo alcanzar el canal de emergencia de Maui y solicitó un aterrizaje de emergencia, junto con equipo médico para lo que supuso sería un gran número de víctimas y muertes. Maui comenzó los preparativos en el aeropuerto de Kahului, ya que los pasajeros de primera clase comenzaron a asfixiarse por la falta de oxígeno. Cuando llegaron a los menos 3.050 metros, el capitán redujo la velocidad de la aeronave de acuerdo con las limitaciones de velocidad del control del tráfico aéreo. A esta altura al menos podían respirar y comenzaron a girar gradualmente el avión hacia la pista. Cuando redujo la velocidad a 170 nudos, alrededor de 310 km por hora, notó que el avión respondía menos. Para aterrizar necesitaba ir a 130 nudos, alrededor de 240 km por hora más lento. Pero él no tenía opción. O disminuía la velocidad y perdía el control del avión en el aire, o llegaba a la pista y corría el riesgo de estrellarse en un aterrizaje súper rápido, a unos vertiginosos 170 nudos. Ordenó a Tompkins que bajara el tren de aterrizaje. La luz del tren principal parpadeó en verde, pero una luz de extensión no estaba verde. El tren delantero no bajaba. Anularon manualmente la computadora para dejarlo caer, pero la luz se negó a iluminarse. Lo intentaron una vez más y bajaron la manija de anulación, pero la luz aún no encendía. Por lo general podrían verificar si había caído a través de un visor, pero estaba bloqueado, y en lugar de perder el tiempo tratando de despejarlo, el capitán insistió en aterrizar el avión de inmediato. Si estaba equivocado y el tren de aterrizaje delantero no estaba realmente abajo, iban a golpear el asfalto a casi 320.000 km por hora, sin nada para estabilizar la parte delantera del avión. Sería un accidente garantizado. No tuvieron más remedio que rezar. Afortunadamente, esas luces indicadoras resultaron no funcionar correctamente. De hecho, el tren de aterrizaje había bajado y 13 minutos después de la explosiva descompresión, el capitán y Tompkins salieron a la pista y aterrizaron con éxito. Lo que recibieron los servicios de emergencia en el aeropuerto de Kahului hizo que todos se quedaran boquiabiertos. El avión había sido desgarrado como una lata de sardinas. De los 89 pasajeros y la tripulación, 65 resultaron heridos, 8 de gravedad y 1, Clarabelle Lansing, de muerte. El avión sufrió daños irreparables. Ahora, la última vez que revisé los aviones de pasajeros como este no estaban destinados a convertirse en convertibles. Entonces, ¿cómo pudo pasar esto? Por lo general, la piel del fuselaje de un avión tiene un grosor de alrededor de 2.5 milímetros, lo que es aproximadamente el mismo grosor que 2 tarjetas de crédito. Está compuesto por láminas de metal que en los Boeing 737 formaban paneles de unos 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Para unirlos se perforan agujeros en los bordes y se unen mediante una serie de remaches. Obviamente, la superficie es más débil en estas juntas superpuestas, que es donde los investigadores comenzaron a sospechar que había aparecido el orificio original. Luego entrevistaron a la pasajera que afirmó que había visto una grieta en el fuselaje antes del despegue. El área que señaló era exactamente la misma área que los investigadores creían que fue donde el agujero original apareció, antes que los fuertes vientos arrancaran el resto del techo. Entonces, ¿cómo no uno sino 2 inspectores distintos pasaron por alto esta grieta? Resultó que para mantener bajos los costos de inspección de los aviones Boeing más antiguos, la Administración Federal de Aviación solo hizo que las inspecciones del fuselaje fueran obligatorias a lo largo de las 2 juntas más críticas. Las inspecciones de las otras juntas quedaron a discreción de cada aerolínea. A pesar de que el avión había operado durante 35.496 horas o 4 años, en un ambiente de ultramar salado y altamente corrosivo, Aloha Airlines no había considerado necesario inspeccionar hasta la última junta. Fue esta combinación de complacencia en el mantenimiento lo que finalmente condujo a la terrible experiencia del vuelo. Fue una falla tan catastrófica de los estándares de mantenimiento que los reguladores estadounidenses revisaron el proceso de inspección de todas las aeronaves más antiguas en su servicio. Se estableció el grupo de trabajo de garantía de aeronavegabilidad, se desarrollaron programas obligatorios de control de la corrosión y, si se encontraba un defecto en un avión, se podría ordenar una nueva inspección de la flota completa. Fue una misión enorme y costosa, pero demasiado tarde para Clarabelle Lansing. Lamentablemente su cuerpo nunca fue encontrado, pero podría haber sido peor si no fuera por las acciones increíblemente valientes de la tripulación. Fueron aclamados legítimamente como héroes. Sin embargo, no serían la última tripulación en pasar por algo tan aterrador debido a malas prácticas de mantenimiento. Antes de que echemos un vistazo a otra historia increíble que diría yo es aún más impactante, asegúrate de presionar los botones de me gusta y suscribirse aquí abajo. ¿Todo listo? Entonces prepárate porque te prometo que no vas a creer la próxima historia. Vuelo 5390 de British Airways.
El 10 de junio de 1990, un vuelo de British Airways que viajaba de Birmingham a Málaga partió con 81 pasajeros y 6 tripulantes a bordo de un avión BAC-111. El copiloto Alistair Hutchinson y el capitán Timothy Lancaster eran aviadores experimentados que habían registrado casi 2.200 horas de vuelo en BAC-111 y sin ningún problema durante los despegues. A los 5.180 metros se aflojaron los cinturones e informaron a la tripulación de cabina que podían prepararse para el servicio de comidas. El asistente de vuelo Nigel Ogden entró a la cabina del piloto a los 27 minutos del vuelo para preguntar qué querían los pilotos para desayunar. Pero luego, sin previo aviso, sucedió lo inimaginable. 2 de los paneles de parabrisas del lado izquierdo de la cabina explotaron repentinamente y una descompresión sacudió el avión. Todos los objetos sueltos que no estaban amarrados salieron a toda velocidad a través de la cabina, incluido el capitán Lancaster. Su cuerpo fue horriblemente succionado fuera del avión de cabeza, pero sus pies quedaron atrapados en la columna del control. La explosión también arrancó la puerta de la cabina de sus bisagras y la estrelló contra la consola central, bloqueando los instrumentos esenciales. Debido a que los pies del capitán habían arrastrado la columna de control hacia adelante, el piloto automático del avión se desconectó y el avión cayó en picada. Sin un segundo que perder, el asistente de vuelo, Ogden, saltó hacia adelante y agarró la cintura del capitán, justo a tiempo para evitar que fuera alado del todo. A medida que la presión se equilibraba, el viento comenzó a rugir de nuevo, provocando un tornado de escombros en la cabina del piloto e inmovilizando al capitán Lancaster contra la parte superior del fuselaje. Ogden se aferró al capitán para salvar su vida, pero el copiloto Hutchinson no podía alcanzar los controles esenciales. Mientras el avión caía, enviaba llamadas de emergencia, pero por encima del viento rugiente, no sabía si los controladores lo habían escuchado. El avión comenzó a caer en picada a través de algunos de los espacios aéreos más transitados del país. 2 asistentes de vuelo más se abrieron paso hasta la cabina, agarraron al capitán y golpearon la puerta para desbloquear los sistemas esenciales. En este punto, Ogden sufría de alta falta de oxígeno, congelación por los vientos helados de 560 km por hora y sentía que sus brazos estaban a punto de ser arrancados. Incapaces de sujetar al capitán por más tiempo, los otros 2 asistentes lo agarraron por los pies. Mientras lo hacían, el copiloto recuperó el control del avión y lo enderezó para hacer un descenso más lento. El cuerpo del capitán Lancaster comenzó a deslizarse hacia la izquierda del avión, dejando su rostro pegado a la ventana. Dentro de la cabina, los corazones de todos se hundieron. No parecía que lo hubiera logrado. Contemplaron brevemente dejar ir su cuerpo, pero Ogden rechazó la idea de inmediato por principios. También existía la posibilidad de que fuera absorbido por uno de los motores, lo que podría hacer que todo el avión se cayera. Entonces, Hutchinson comenzó la nada envidiable tarea de descender un avión de 2 pilotos él solo. Sus gráficos y listas de verificación también habían desaparecido de la cabina. No podría ser peor. Logró ponerse en contacto con el control de tráfico aéreo que lo dirigió al aeropuerto de Southampton, un aeropuerto con el que no estaba familiarizado en absoluto. Confiando solo en el controlador sin sus gráficos, listas de verificación y capitán, guió el avión hacia abajo y de alguna manera hizo un aterrizaje de emergencia seguro. Los 81 pasajeros, habiendo visto sus vidas pasar ante sus ojos, desembarcaron sin que se reportara una sola herida. Aunque no fue una historia tan feliz para el capitán Lancaster, había sido golpeado contra el exterior del avión a temperaturas tan bajas como menos 18.5 grados Celsius durante 20 minutos. No había ninguna esperanza de que sobreviviera, y sin embargo, cuando los paramédicos tomaron el cuerpo, abrió los ojos. Él estaba vivo. A pesar de su terrible experiencia, sufrió poco más que congelación, algunos hematomas y un par de fracturas menores. Después de una leve estadía en el hospital, regresó al servicio solo 5 meses después. En una palabra, fue un milagro. Ahora, no soy un experto en aviación, pero estoy bastante seguro de que los parabrisas de los aviones a reacción no están destinados a salirse de esa manera. Entonces, ¿qué rayos pasó? Pues bien, una extensa investigación descubrió que unos días antes del fatídico vuelo, el avión había sido sometido a un servicio de rutina. En una lista de cosas que arreglar, necesitaba un nuevo parabrisas lateral para el capitán. El gerente de mantenimiento de turno decidió hacer el trabajo él mismo. Habían pasado algunos años desde la última vez que reemplazó uno y, sin embargo, no buscó el procedimiento en el manual del avión. Después de quitar los 90 pernos que sujetan el parabrisas, notó que estaban un poco corridos, por lo que decidió reemplazarlos también. Sin embargo, los reemplazos que utilizó eran demasiado pequeños, solo por 0.066 centímetros, pero lo suficiente como para causar un problema, como pronto se daría cuenta. Sin revisar el trabajo, el avión se volvió a poner en servicio para su próximo viaje, el vuelo 5390. Una vez en el cielo, la presión sacó los delgados pernos de sus agujeros, haciendo estallar los parabrisas reemplazados y casi costándole la vida al capitán. Fue un incidente que surgió de una cultura de mantenimiento de aeronaves de hacer el trabajo a tiempo.
que se basa en decisiones de juicio rápidas y no tomaba en cuenta las violaciones básicas de seguridad. Como resultado de los hallazgos de la investigación se realizaron cambios radicales en la forma en que trabajaban los ingenieros de mantenimiento de British Airways. A los gerentes de turno ya no se les permitía autocertificar su propio trabajo. Los ingenieros debían recibir reentrenamiento periódico y todos debían recertificar sus calificaciones cada pocos años. Esto aseguraría que cualquier hábito inseguro adquirido se elimine rápidamente y que todos los pilotos estarían seguros sabiendo que volarían dentro de un avión en lugar de encima de él a partir de ahora. Vuelo Delta 1425. No solo una explosión o una descompresión rápida pueden hacer que los pilotos se apresuren a realizar un aterrizaje de emergencia. El 8 de junio de 2019, el vuelo 1425 de Delta Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta con destino a Baltimore con 148 pasajeros a bordo. El viaje de 1 hora y media se realizaba a diario en el avión de McDonnell Douglas MD-88 de Delta, generalmente sin incidentes, pero no hoy. Poco después del despegue, varios pasajeros escucharon un fuerte estruendo. Al principio pensaron que podría ser una turbulencia, pero luego empezaron a sentir un olor extraño. Era humo, no del tipo que desprende un cigarrillo, sino del tipo fuerte y aterrador de metal quemado, y fue llenando lentamente la cabina. Los auxiliares del vuelo trabajaron rápidamente para mantener a todos los pasajeros tranquilos e informaron al capitán. Fue entonces cuando el avión desaceleró repentinamente y comenzó a calentarse, y la circulación de aire se cortó. En ese momento el pasajero Lowan Webb miró por la ventana y vio esto. ¿Sabes qué es esa cosa que baila peligrosamente cerca del motor? Es el cono de la punta del motor. De alguna manera en pleno vuelo se desprendió del eje central del motor del avión y traqueteaba contra las aspas del ventilador. Y ese centro expuesto y al rojo vivo tampoco se ve muy bien. Se les dijo a los pasajeros que se prepararan para un aterrizaje de emergencia. Y milagrosamente el avión aterrizó de forma segura en Raleigh, California del Norte. Ningún pasajero ni nadie de la tripulación resultó herido y todos fueron trasladados de forma segura a otro vuelo. La aerolínea inicialmente dijo que hicieron el aterrizaje de emergencia debido a un posible problema con uno de los motores. Posible problema, no soy piloto, pero estoy bastante seguro de que ver cómo se desprende el cono de un motor en pleno vuelo es un problema definitivo. Aún así, el experto en aviación John Cox afirmó que el avión no corría tanto peligro porque todos los aviones de pasajeros están diseñados para poder volar con un motor inoperativo. Delta aún no ha revelado cómo se permitió que ocurriera esto, pero luego reveló que planeaban eliminar todos los MD-88 de su flota para 2020. Vaya, me pregunto por qué. Vuelo Flybe 1284. Hacer un aterrizaje brusco en un gran avión de pasajeros con cientos de personas a bordo parece bastante aterrador, pero en aviones más pequeños es otro nivel de miedo. Y cualquiera que estuviera a bordo del vuelo 1284 de Flybe el 23 de febrero de 2017 probablemente estará de acuerdo. El vuelo, que había despegado de Edimburgo, Escocia, y estaba aterrizando en Schiphol, Ámsterdam, era un avión de turbohélice Dash 8. Entonces no hay motores a reacción con conos que se caigan aquí, aunque ese no fue el problema con este vuelo. Después de un retraso de 90 minutos en el despegue debido al mal tiempo, el avión y sus 59 pasajeros y 6 tripulantes finalmente tenían a la vista la pista de aterrizaje, pero resultó ser un viaje lleno de baches. ¿Viste eso? En el momento en el que el avión aterrizó, el tren de aterrizaje del lado derecho colapsó. Esos pasajeros tuvieron tanta suerte que la hoja no se partió y atravesó el fuselaje cuando golpeó el asfalto. Afortunadamente ninguno de los pasajeros ni de la tripulación resultó herido, aunque el aeropuerto llamó a los servicios de emergencia por si acaso. La Junta de Seguridad holandesa tardó más de un año en llegar al fondo del colapso y finalmente publicaron un documento de investigación de casi 50 páginas. Resultó que había un sensor de proximidad defectuoso que no se había detectado y una falla leve en el yugo del tren de aterrizaje principal. Esta es la parte unida a las ruedas, pero la falla se había adquirido cuando se construyó el avión por primera vez. Simplemente no se había detectado hasta que fue demasiado tarde. En combinación con el sensor de fallos y las duras condiciones de Schiphol, cuando la aeronave aterrizó, el puntal del tren de aterrizaje principal sufrió demasiada torsión y colapsó. Afortunadamente solo resultó en un aterrizaje un poco torcido. Aunque si me preguntas, cualquier aterrizaje del que puedas alejarte es un buen aterrizaje. Aterrizaje en el agua. Tener que realizar un aterrizaje de emergencia en tierra en un avión de pasajeros no es tarea fácil. Aunque tener el motor apagado mientras todavía estás en el aire sobre el agua, en una antigua reliquia de guerra, es posiblemente mucho más aterrador.
En abril de 2021, el espectáculo aéreo Cocoa Beach de Florida estaba en pleno apogeo. Cientos de aviones de todas las épocas despegaban de la cercana base de la Fuerza Espacial Patrick, con miles de espectadores apostados en la playa. Pero cuando un TVM Avenger de la Segunda Guerra Mundial comenzó a volar por encima, algo no sonaba bien. El avión monomotor sufrió una repentina función mecánica en su único motor, lo que lo obligó a aterrizar en el agua. Milagrosamente, nadie que remaba en el agua resultó herido y afortunadamente, aterrizar en aguas poco profundas significó que el piloto no corría riesgo de ahogarse. Salieron bien, pero el avión no tuvo tanta suerte. Fue retirado de la playa y remolcado de regreso a la base durante, lo que los expertos estiman, años de reparaciones. Mejor el avión que el piloto si me preguntas. Aterrizaje ilícito. Ahora bien, no son solo las fallas mecánicas las que pueden obligar a los aviones a realizar aterrizajes de emergencia. En julio de 2020, un grupo de chicos viajaba por Poliuc, en el estado mexicano de Quintana Roo, cuando escucharon algo extraño sobre ellos. ¿Un helicóptero? ¿Un tiroteo? ¿Qué estaba pasando allá arriba? Mantuvieron la cámara grabando por si acaso, lo cual es algo bueno, porque no creo que nadie hubiera creído lo que vieron a continuación sin las imágenes. Al girar hacia la carretera, de repente vieron esta loca escena. Son balazos, güey, ahí adentro. Son balazos, güey. Delante de ellos, en medio de la carretera, había un avión privado en llamas. Según informes del lugar, el helicóptero de antes había estado disparando contra el avión que se sospechaba que transportaba estupefacientes. Fue esto lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Una vez que aterrizó en la carretera, los ocupantes del avión prendieron fuego al avión multimillonario antes de subirse a una camioneta cercana y huir. El Ministerio de Defensa de México afirmó más tarde que encontraron el camión abandonado con más de 200 kilos de lo que creían que era sal traviesa, esparcida dentro y alrededor de él. Eso es alrededor de 60 mil millones de dólares en material. Vaya, estos chicos deben haber tenido mucha prisa para dejar todo esto atrás. Pero ¿por qué prenderían fuego al avión? ¿Estaban tratando de hacer que pareciera que se habían estrellado? ¿Quizás quemar alguna evidencia? ¿Qué piensas? Házmelo saber abajo en los comentarios. Avión pequeño, gran autopista. Cuando conduces por la autopista hay algunas cosas que realmente no quieres ver. Señales de trabajos en la carretera, un transportista lento que intenta adelantar a otro transportista igualmente lento, y un avión que aterriza en el tráfico en movimiento. Espera, ¿qué fue el último? En abril de 2020, Matthew Leclerc viajaba por la concurrida autopista 40 en Quebec, Canadá, cuando vio un avión ligero que viajaba peligrosamente bajo por encima de él. Fue un poco extraño, pero definitivamente no esperaba lo que ocurrió a continuación. Sí, sin previo aviso el avión cayó y aterrizó en medio del tráfico en movimiento. ¿Este piloto había olvidado sus lentes y había confundido la carretera con la pista de aterrizaje? Bueno, resultó que el piloto de la pequeña aeronave acababa de despegar de un aeropuerto cercano cuando comenzó a tener algunos problemas con el motor. Trató de regresar, pero el problema empeoró rápidamente. Se puso en contacto con el controlador de tráfico aéreo, quien le sugirió que aterrizara en la carretera debajo de él. Se llamó a los servicios de emergencia y afortunadamente nadie resultó herido. Podría haber sido una historia diferente si hubiera aterrizado en los carriles del sentido contrario. Bueno, si no tenías miedo de volar antes, apuesto que lo tienes ahora. Ok, no está peligroso caer en una calle. No sé. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y si quieren que subamos más videos, denle like y suscríbete para darle más, para darle más, para sacarle más videos. Y también y también subiré más videos. Y también subiré como ¿se recuerdan la parte donde fuimos? El Titanic, el tsunami, la cosa del avión ahí. Pues vieron que hay una cosa llamada Britannic, pero eso no sé si lo puedo hacer porque tengo muchas cosas que hacer. Pues bueno, adiós.